montón de iglesias, a ver cuál de ellas es, a ver, como esto es un juego de dados, ¿me entiendes? Ahí agarra por un lado, por la cara a un lado dice bautista, pentecostal, metodista, presbiteriana, y la que salga, bien. A pesar de los intentos, que es el propósito de esta pregunta, de ridiculizar, nos da una gran oportunidad, una oportunidad increíble para ilustrar un punto. Así que te invito a darle una manito hacia arriba a este video si te gustan las respuestas inteligentes y te gusta aprender. Primero vamos a desmenuzar la falacia de esta pregunta, que tiene varias. Falsas, dicotomía, tiene un montón. Ok. Suposiciones incorrectas. Primeramente, se basa en una suposición incorrecta. Y es la suposición incorrecta de que elegir una iglesia evangélica descarta a las demás. Por ejemplo, ¿qué es lo que él quiere? ¿A qué iglesia voy? Bueno, si el evangélico es bautista, te va a decir tal vez a la iglesia bautista. Y si es bautista, de estos que creen que los bautistas son la mamá de Tarzán y el papá de King Kong. Y si es pentecostal, de los que creen que son la mamá del papá y la mamá de Tarzán y el papá de King Kong también, te va a decir, oye, solamente vente al pentecostalismo. El evangélico que entiende y conoce las doctrinas cristianas evangélicas, te va a decir simplemente ve a cualquier iglesia evangélica que se afirme en los puntos esenciales del cristianismo evangélico. Es decir, las 5 solas y 0 ídolos, 0 besadera de yeso, 0 idolatría a hombres, bueno, 0 comprar la salvación con obras o comprar la salvación con indulgencias, todas esas macabridades de otras esferas o facetas del cristianismo. Y que por supuesto que la predicación en esa iglesia sea fundamentada en la palabra de Dios. Pero supongamos que el cristiano diga, a ver, vente a la iglesia bautista. ¿Por qué el católico está haciendo esta pregunta? Porque luego entonces viene una segunda pregunta. ¿Qué va a hacer? ¿Y por qué a las demás no? Esto sería, y aquí hay una suposición totalmente falsa, una suposición incorrecta, una falsa dicotomía. Eso sería como si alguien preguntara, a ver, ¿qué tú prefieres? ¿La medicina convencional, científica? No sé, la medicina que se basa en experimentos, en pruebas, errores de laboratorios, las pastillas, las fórmulas médicas, las farmacias, Walgreens, ok. O la medicina alternativa, es decir, pues los té, el conocimiento popular, todo lo que es la medicina verde. Y la persona dice, bien, yo elijo la medicina convencional. Eso no quiere decir que automáticamente esa persona está creyendo que la medicina verde es algo falso o que no tiene validez. Igualmente, si la persona elige la medicina verde, eso no quiere decir que piense que la medicina científica sea algo falso, vano o carente de validez. De hecho, las personas que les gusta la medicina tradicional, cuando les pega un infarto, pues llaman al 911 y no se van a tomar tecitos. Ok, entonces, aquí le está creando una falsa dicotomía. Está diciendo, bueno, ¿cuál de las de ustedes es la verdadera y por qué las demás no lo son? Haciendo así ver una contraposición entre verdades, una verdad relativa, que todas son falsas, o que el cristiano evangélico mismo no sabe cuál de ellas catalogar como falsa o cuál de ellas catalogar como verdadera. Y para todos aquellos que se sienten un poco confundidos, yo creo que el ejemplo de la medicina te ejemplifica bien, o el ejemplo de una ciudad donde a ti te gusta vivir te ejemplifica bien que esto es una falsa dicotomía. Cuando tú eliges una cosa, no necesariamente rechazas la otra.
Pongamos asunto esto y vamos a analizar la pregunta bastante a fondo en este video, porque sé que esta pregunta puede torturar a algún que otro evangélico que no tenga suficiente preparación en esto de saber responder preguntas retóricas. Ahora, por favor, hermanos, por favor, compartan este video para que todos entiendan lo ridículo que es este argumento, y esto va a continuar. Vamos a pulverizar por completo la pregunta. Solamente vamos comenzando. Ok, vamos a llegar hasta el final, hasta el mismísimo tuétano de las raíces de las falacias de esta pregunta. Pero sigamos. Imagínense que un ateo le pregunta a Santiago Alarcón: ¿a qué iglesia cristiana tengo que ir si dejo de ser ateo? Y cuando Santiago Alarcón diga, pues che, pero ¿cómo se te ocurre? Che, claro, a la católica, es decir, a la romana. Y el ateo podría preguntar, ¿y por qué no a la ortodoxa griega? ¿Por qué no a la ortodoxa rusa? ¿Por qué no a los testigos de Jehová? Jaja, ¿ves el punto? Un católico podría hacerle la misma pregunta a Santiago Alarcón, porque esta pregunta la copiaron los católicos de los incrédulos. Los incrédulos es los que tratan de lanzar estas preguntas para hacer ver falsa la religión. Esta pregunta es un copy and paste de los ateos, porque el católico tiene mucha fe ateísmo adentro. Su filosofía tiene mucho de ateísmo. Sus argumentos tienen mucho de ateísmo. Los apologistas católicos copian a los apologistas ateos. El ateo te dice, ¿a cuál Dios tengo que creer? ¿A cuál Dios? Bueno, a ver, al Dios de la Biblia. ¿Y por qué no a fulano de tal? ¿O por qué no a Odín? ¿O por qué no a Thor? ¿O por qué no a Zeus, Júpiter, Urano, Saturno? Y cualquiera, no sé, los Baales. ¿Por qué no a ellos? ¿Por qué no? ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Cuál es el Dios verdadero? Entonces, cuando el cristiano le dice uno, el Dios de la Biblia, él dice, bueno, pruébame ahora que los otros son falsos. Y es simplemente queriendo enredar al creyente en esta pregunta llena y repleta de falacias, que la pregunta en sí es absurda, la pregunta en sí es ridícula, porque eso ni siquiera sería una buena forma de seleccionar. La mejor forma de seleccionar es descartando, no es seleccionando una entre todas. Tendríamos que entonces descartar, y la primera que descartaríamos del cristianismo fuera la Iglesia Católica, por supuesto. Entonces, obligatoriamente, Santiago Alarcón tendría que elegir entre una de las evangélicas con toda seguridad. La Iglesia Católica es la primera en descartarse por su historicidad, ya sabes, tan oscuras, y sus prácticas completamente ajenas a la Biblia y a la tradición apostólica. Ahora, hablemos de distintas iglesias católicas. Ah, sí, porque hay varias. Imagínense que yo le digo a Santiago Alarcón, a ver, si dejo de ser evangélico, ¿a qué iglesia católica tengo que ir? ¿A cuál iglesia católica tengo que ir si dejo de ser evangélico? A ver, vamos a pagarle con la misma moneda. Y no sé cómo le habrá respondido el hermano, pero yo quiero enseñarles a ustedes a responder todas estas barbáricas y ridículas preguntas. Voy a hacer unos videos de preguntas ridículas que hacen los apologistas de otras religiones, que no son preguntas serias y no son ni éticas ni intelectualmente honestas. ¿A qué iglesia católica tengo que ir? Pues claro, a la Iglesia Católica Romana. Bueno, pero espérate. ¿Y por qué no a la Iglesia Católica Ortodoxa Rusa? ¿Y por qué no a la Iglesia Católica Ortodoxa griega? ¿Por qué no a la Iglesia Católica Copta? ¿Por qué no a la Iglesia Católica Siriaca? Y yo no estoy hablando de la que tiene comunión con Roma, ¿ok? Porque en la Iglesia Siriaca hay diferentes denominaciones, una con comunión con Roma, otra con comunión con los ortodoxos y otras con comunión con nadie. ¿Ok? ¿Y por qué, por qué a la Iglesia Católica Etíope? ¿Por qué no tengo que ir a la Iglesia Católica
etíope. No, porque Roma es la más antigua, es la que fundó Jesucristo. Bueno, pero si eso le pregunta al ortodoxo, el ortodoxo me dice que son ellos. De hecho, por eso es el nombre de ortodoxo, que se llama la primera fe o la fe antigua. Eso lo quiere decir ortodoxo. Por eso se llamaron así los ortodoxos, porque para el ortodoxo la fe romana es una fe apóstata, es una fe herética, una fe condenatoria, es una fe sin salvación. ¿Ok? Entonces, y los etíopes van a decir lo mismo. Inclusive los etíopes creen que tienen el arca del pacto. Y los etíopes vienen del siglo I, una iglesia pero súper antiquísima en los desiertos de Etiopía, en las cuevas de Etiopía, así como, parecido a la ciudad de Petra, ¿verdad? Ok, parecido a Petra, así son las iglesias en Etiopía, sumamente antiguas y milenarias. ¿Por qué razón no hayas? ¿Cuál sería la razón? Bueno, tú tendrías que probarme que todas ellas son falsas. Pruébame que todas ellas son falsas. Porque bien, a ver, yo quiero dejar de ser evangélico. Ya me cansé con eso, de que tengo que ser católico. Sí, ya quiero volverme católico ya. ¿A cuál de ellas? No, me diga que porque el Papa, porque es una falacia de autoridad. Y más que esa autoridad solo la creen ustedes. Entonces no me vaya a decir que no, porque es la iglesia que tiene comunión con el obispo de Roma, pues es una falacia de autoridad. Porque yo estoy mirando desde afuera. Y el obispo de Roma no tiene autoridad para ningún cristiano a no ser un romano. Así que ni siquiera es algo de común acuerdo en todo el cristianismo. Algo de común acuerdo en todo el cristianismo sería esto que está aquí. Porque la tradición tampoco es de común acuerdo en todo el cristianismo, inclusive en el cristianismo católico. Hay diferentes libros inspirados, diferentes tradiciones eclesiásticas, diferentes órdenes eclesiásticos, diferentes liturgias, bueno, diferentes doctrinas, diferentes todo casi. Un montón de cosas, no todo. No vamos a generalizar. Entonces, qué ironía ahora, ¿eh? Qué ironía ahora. ¿Cómo se la juega ahora con esa pregunta? A mí me gustaría que uno de estos apologistas católicos hicieran un debate conmigo. Un debate lógico, para hablar con lógica, como ya han lanzado todas estas preguntas raras, retóricas y todas estas cosas. Me gustaría que debatieran conmigo, ¿verdad? Un debate de palo y palo, dame lógica y agarra lógica, y dame lógica y agarra lógica, y batirnos 2 o 3 horas así debatiendo hasta que ya nos extenuemos ya. Y hasta que ya se cansen de decir todo eso. La pregunta que no puede responder un protestante es puras tonterías porque las preguntas son ridículas. Preguntas que la iglesia misma católica no podía responder. Porque si tú haces una pregunta y tú sostienes un argumento, es que para ti ese argumento es sustentable. Yo no te puedo decir a ti, todos los hombres vuelan y defender esto si yo siendo hombre no vuelo. Si eliges la católica romana, significa que estás descartando la copta, la etíope, la armenia. ¿Y por qué lo harías? Porque tú eres romano, qué gracioso. Bueno, así el testigo de Jehová no descarta a todos también. ¿Y dónde está la autoridad? Que él es testigo de Jehová. Y como el testigo de Jehová, pues claro que va a descartar a todo el mundo y vamos andándonos a descartarnos a todo el mundo. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Así que, por favor, cuando alguien te trate de poner en aprieto con esta pregunta, simplemente sonríe y quizás recomiéndale este video. Hablando de eso, si aún no lo has hecho, todo católico que conoces en el mundo necesita ver este video. Y todo evangélico que conoces en el mundo necesita ver este video. Porque la internet está llena de preguntas tontas y de respuestas que no llenan la expectativa de la tontería de la pregunta. Así que es necesario que todo el mundo aprenda a responder, para gloria a Dios. Entonces, ahora entendemos ya el principio básico. Veamos las divisiones que existen incluso dentro del mismo catolicismo romano. Si bien todos llevan la etiqueta de católico, tienen diferencias significativas que merecen ser resaltadas. Para empezar, ¿sabías que hay diferentes tipos de ritos distintos al rito
romano, inclusive dentro de la Iglesia Católica. Yo le digo, ok, a ver. Yo sé que no me vas a poder responder la pregunta de qué tipo de católico. Pero a ver, si me decido por la romana, si estoy tan loco para creer en la única denominación del cristianismo que no tiene casi ninguna base en la escritura, porque inclusive los ortodoxos sí tienen bastante base en las escrituras, y vaya, ¿para qué decirte? Bien, imagínate que yo te diga, a ver, por la católica, pero romana, pero a ver, ¿a qué tipo de iglesia católica romana voy? Porque hay católica romana sedevacantista, hay católica romana del Nuevo Ordo, hay católica romana tradicionalista, es decir, hay sacerdotes, inclusive obispos, que creen que el Papa es un hereje. ¿Iría yo a la iglesia y ese santo obispo sería el príncipe de la iglesia que me pastorearía a mí? No sé. Tal vez me gustaría hablar con Rafael Díaz, que tiene un tipo de postura bastante tradicionalista, para que me recomendase, pero rápido, una iglesia católica. Rafael, estoy desesperado en encontrar una iglesia católica. Por favor, ¿me podrías tú referir a alguna buena? Ya. Seguro que no me va a mencionar ninguna de las iglesias católicas bergoglianas, que son la iglesia católica, que siguen las detracciones y herejías de Jorge Bergoglio. Entonces, si es Santiago Lacón, seguro que me recomendaría una iglesia bergogliana. Pero si es Rafael Díaz, no, me recomendaría una iglesia tridentina, que es decir, que cumpla la serie de aspectos que propuso el Concilio de Trento, que no podían ser de ninguna forma derogados, y que a partir de Juan Pablo II la Iglesia Católica ha hecho lo que ha querido, lo que le ha dado la gana con eso. Es decir, todos están bajo el mismo paraguas de católicos. Diferentes tipos de católicos: romanos ortodoxos, griegos ortodoxos, rusos ortodoxos, bizantinos, coptos, siriacos, armenios, etíopes. La mamá de Tarzán, el papá de King Kong también es católico. No sé, hasta Univisión es católica con la Rosa de Guadalupe. Pero el problema es que es católico. Ahora, si ahora yo le digo, a ver, ok, vamos entonces por la Iglesia Católica Romana. ¿Bajo qué pastor tú me recomendarías o qué sacerdote me recomendarías? Porque bueno, si yo voy a una iglesia católica romana tradicionalista, me van a hablar pestes del Papa Francisco. Rafael Díaz le dice la secta de los amorosos. ¿Ok? Es la secta del Papa Francisco. Y ya sabes, los ateos se salvan, todo el mundo se salva. Tú sabes, Judas se salva también. Todo el mundo se salva, es la secta de los amorosos. Y esa secta de los amorosos. Bueno. Qué cosa más grande. Hay un montón de sectas dentro del catolicismo y un montón de sectas dentro del catolicismo romano también. Y eso lo han dicho el mismo Papa Francisco, que hay infiltrados dentro de la iglesia. Y estos infiltrados, curiosamente, lo que quieren defender es lo que tradicionalmente el catolicismo ha defendido siempre. Mira qué locura. Bergoglio dice que los que quieren defender lo que el catolicismo ha defendido siempre son unos infiltrados. Mira qué cosa más grande, porque se supone que alguien que se infiltra es para cambiar las bases de algo que ha ido funcionando bien. Pero cuando nosotros vemos la historia del catolicismo, el catolicismo jamás fue ecuménico. El catolicismo
quemaba en una hoguera a todo el que oliera cualquier cosa que no fuera romana. Qué peculiar, ¿eh? Qué peculiar. Ahora bien, si estás en una iglesia católica maronita en el Líbano, iglesia católica maronita en el Líbano, y luego visitas una iglesia católica en Brasil o en Roma, te aseguro que pensarás que estás en dos iglesias completamente diferentes. Inclusive hoy en día, dentro de la iglesia romana, yo he estado en iglesias católicas, cero imágenes. Hay curas católicos que ya no quieren nada de eso de idolatría, pero hay otros que sí. Hay otros que les gusta el montonal de imágenes. Entonces tienen diferentes creencias y diferentes maneras de ver las cosas. Ok, inclusive hace poco escuché al propio Santiago diciendo de que no era obligado que se venerase a María y a las imágenes de María, siendo esto completamente falso, porque el Concilio de Trento anatemiza a todo el que no adore. Y no dice venere, dice adore. Y lo pueden buscar ahí en clerus.org, que es la página oficial del catolicismo de las traducciones de documentos y todas estas cosas que lo he leído ahí. Adore la imagen de la Madre de Dios. Y después entonces dice, no, engañan a los pobres evangélicos que no saben. Porque imagínate, cuando eran católicos nadie les enseñó. Luego entonces vinieron al cristianismo evangélico y están en iglesias que no enseñan. Es decir, que nada más que es gloria a Dios, aleluya, y para aquí, para allá, y muévete, pero no les enseñan. Entonces luego entonces viene un Santiago Alarcón, un Luis Toro, y le dice, oye, no te preocupes, tú no tienes que obligatoriamente venerar ninguna imagen. Eso no es obligado. Tamaña mentira. Sí es obligado. Dice que el que no lo haga, en los cánones del Concilio de Trento, no vea la segunda venida de Cristo. Ok, es decir, maldito para siempre. Y aquellos que se sientan aventureros, ¿qué tal si exploramos la relación entre el catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo? Ambos se separaron en el Gran Cisma del año 1054. Menuda telenovela de hace casi 1000 años. Y aquí pensaba que tus dramas familiares eran intensos. No, los dramas católicos sí han sido intensos. La división dentro del catolicismo y los cismas dentro del catolicismo. ¿Cuántos cismas no han existido dentro del catolicismo en 4 o 5 años? ¿Cuántos cismas? Montones de obispos se han separado. Alemania se quiere separar de la iglesia católica. ¿A qué iglesia voy? Voy a la iglesia de los alemanes, que ya saben lo que quieren hacer con todas las ideologías ahora modernas, ¿ok? Inclusive quieren ordenar ministras mujeres y cuestiones que la iglesia católica ha, vamos a decir, que negado por muchos siglos. ¿A dónde es que voy? Me quiero hacer romano, Santiago. Me voy por una iglesia alemana. ¿Me voy por una iglesia alemana? ¿O para dónde me voy? Me voy para la iglesia de los supuestos profetas, estos que existen ahora, como el sacerdote este canadiense que anda profetizando todo el día el fin del mundo, católico, que es súper famoso. ¿Para dónde me voy? Porque ya varios obispos lo han declarado hereje, pero tiene una fama en Canadá terrible. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde, por favor? ¿Para dónde me voy? Porque no me vengan a decir que todas las iglesias católicas son iguales. Las iglesias católicas son más diferentes que las iglesias evangélicas. Si tú entras en una iglesia evangélica, lo único que tú vas a ver diferencia es en la manera de adorar a Dios. Por lo demás, pues nadie te va a decir nada diferente. Y cuestiones muy profundas de la escatología o cuestiones como esa. Pero de manifestar nuestra fe con Dios, de cómo ver a Dios, cómo ver al hombre, cómo ver la iglesia. Es decir, no hay absolutamente ninguna diferencia. Y hablo de ninguna diferencia. Lo que no puede mostrar el catolicismo romano, que sí hay muchísimas diferencias insalvables. Andan todo el tiempo excomulgando personas. Y no olvidemos las diferencias internas que se han ido creando en el catolicismo en las últimas décadas.
Tienes desde grupos tradicionalistas que rechazan la reforma del Concilio Vaticano II hasta movimientos carismáticos que abrazan prácticas pentecostales. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? A una iglesia católica que hable en lengua, a una iglesia católica que no hable en lengua. ¿A dónde voy? Porque según Luis Toro, los carismáticos son unos copiadores de nosotros los evangélicos. Así les dijo un video. Lo que le pasa a los carismáticos es que les gusta copiar a los evangélicos. Son inteligentes los carismáticos. Si los católicos nos copiaran más a nosotros, que nos han copiado bastante, al menos están leyendo la Biblia. Eso lo aprendieron de nosotros. Qué bueno. ¿A dónde voy? Porque bueno, no es lo mismo ir a una iglesia católica tradicionalista. Si yo voy a una iglesia católica tradicionalista y agarro y empiezo a hablar el saca la bazuca de los carismáticos católicos, me van a echar el rosario arriba. Vale retro, Satanás. Retrocede, Satanás, retrocede. Me van a caer a rociariazo. Pero soy católico, soy católico de corazón. Mira, y me abro así el pecho. La voy a tener siempre una camiseta, otra camiseta abajo. Y la cruz, la grandota cruz ahí con Cristo, que soy católico. Mira, escapulario ahí católico. No. Bueno, a ver, ¿a qué iglesia católica voy? Si aún no has dado like al video, no entiendo por qué no lo has hecho. No entiendo, tienes que orar bastante. ¿Ok? Es probable que estés tan absorto en la información que te olvidaste. No pasa nada, pero puedes hacerlo ahora, ¿eh? Ahora, hazlo ahora, por favor, para que otros puedan ver este video. Además, considera compartir esta enseñanza con tus amigos. Puedes darle respuesta a los evangélicos, tus hermanos evangélicos, para poder responder todas estas tipos de ridículas preguntas que un católico no podría responder. Además, les va a gustar el contenido. ¿Quién no ama un poco de historia eclesiástica jugosa? Algunos podrían argumentar que a pesar de esas diferencias, todos los católicos están bajo el Papa. Todos los católicos, no. Todos los católicos romanos. Ahora, ni siquiera todos los católicos romanos, porque todos los católicos romanos no están bajo el mismo Papa. Recuerden que hace poco habían dos. Y unos decían que era Francisco y otros decían que era Benedicto. Recuerden, ¿verdad?, que el cisma de Occidente que habían tres. En el cisma de Occidente habían tres y unos católicos estaban bajo un papa, otros católicos estaban bajo otro papa y otros católicos estaban bajo otro papa. Así que no. Esto de que estamos bajo el papa, eso no es así. Eso no es así. Ahí en el internet hay montones de grupos católicos que están absolutamente contra el Papa y son católicos en plena comunión en la Iglesia Católica y todas estas cuestiones. ¿Ok? Así que, por favor, tampoco les vale ese disparo. Entonces, la próxima vez que venga alguien a ti con esta pregunta falaz, ¿cuál iglesia evangélica debería ir? No te detengas solo a responder sobre las iglesias evangélicas. Dales un pequeño tour, un pequeño recorrido por el vasto y muy variado mundo del catolicismo, desde romano, no romano, oriental ruso, oriental griego, oriental asiático, oriental africano, y después entonces darles un paso también por el arcoíris de la Iglesia Católica, tradicionalista, lefebrista, sedevacantista, hay tantos carismáticos, tantos. Y dentro de eso diferentes tipos de grupos, ¿eh? No se vayan a pensar que todos son iguales. Les garantizo que aprenderán algo nuevo que la Iglesia Católica, que los católicos ni siquiera saben. Mientras estamos en este viaje de revelaciones, ¿has considerado, por favor, suscribirte a nuestro canal? Porque aquí encontrarás respuestas precisas a preguntas que son demasiado importantes que tú sepas responder. Porque de esa forma, entonces, tú no eres afectado en tu fe. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver, hay más
profundo en esto, vamos a ir un poquitico con la lógica. ¿Qué les parece? Ok, vamos un poquitico con la lógica. Porque estas son esas son preguntas cargadas de falacias para hacer o intentar tropezar a alguien en algún tipo de diálogo, esto religioso, debate, los demás. ¿Ok? Es decir, todos estos, inclusive muchas veces son hasta teatros. No es este caso, ¿verdad? Que está hablando Santiago Alarcón. Vamos a ir bien. Vamos a ir a un análisis lógico. Primeramente, ¿por qué un cristiano evangélico elegiría una iglesia? En este caso, si le preguntas a un cristiano evangélico, ¿a cuál iglesia debo de ir? Y él dice, oye, mira, ve a la pentecostal. Aquí el católico está tratando de crear una falsa dicotomía, dando solamente dos opciones y de las dos, una verdadera y la otra falsa. Si el evangélico dice la iglesia pentecostal, automáticamente el católico alega que eso estaría haciendo falsas las otras. ¿Por qué no les está recomendando las otras? ¿Por qué no me recomiendas la bautista? ¿Por qué no me recomiendas la metodista? Porque esto es una falsa dicotomía. Bien, primeramente, en las decisiones, el cristiano no está descartando las demás. Está dando su opinión de donde él cree que puede ser mejor, pero no puede ser mejor porque las demás sean falsas, sino que primeramente puede haber un matiz cultural. Estoy seguro que a una persona extrovertida, con una cultura